¿Cómo están mis queridos peregrinos de esperanza? Sean bienvenidos a un programa más a través de esta señal bendita de María Visión. Mi nombre es Enrique Pacheco, psicólogo, conferencista, y me da mucho gusto poder entrar en este momento hasta la comodidad de tu hogar, de tu oficina, de tu vehículo, donde quiera que te encuentres en este instante. Gracias por abrirnos las puertas a esta señal de María Visión, que te invitamos, tú ya lo sabes, a que seas parte de esta familia. Entra a nuestro sitio web, conoce más acerca de esta misión y por supuesto súmate con tus oraciones, súmate también con tu apoyo para que esta señal pueda llevar todavía este mensaje de esperanza al mundo entero. Y bueno, pues el día de hoy, como ya es costumbre en Peregrinos de Esperanza, tenemos un tema muy importante para poder vivir este jubileo con toda la emoción, con toda la alegría, con toda la fe y la devoción. Pero antes de entrar de lleno con el tema, quiero presentarte a mi compañera que tú ya conoces bien, Ale Becerra. Gracias por estar una vez más aquí juntos en este bonito proyecto, Ale. Así es, excelente, lo dijiste bien, es un bonito proyecto, porque precisamente nos invita a que renovemos nuestra fe, a que renovemos nuestra vida espiritual y que por supuesto aprendamos más sobre compartir y sobre el jubileo. Así que muchas gracias, Enrique, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su corazón y de su hogar. Y bueno, pues quédense con nosotros porque el día de hoy tenemos un tema súper interesante que se titula El jubileo de los migrantes. Pero antes, Enrique, lo más importante, que es encomendarnos a Dios. Vamos a la oración. Vamos a la oración. Vamos. Oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Qué alegría enorme cuando nos encomendamos a Dios y asimismo todo nuestro día, todo lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ya lo mencionábamos al inicio, el día de hoy tenemos el tema, el jubileo de los migrantes. Pero para podernos adentrar a este tema, vamos a recordar un poquito de manera muy general qué es el jubileo. Que recordemos que el jubileo, también llamado Año Santo, pues es en el que nos invita a recogernos en Dios, es decir, buscar el perdón y abrirnos a recibir la gracia del arrepentimiento y también de la esperanza. Así que recordemos que empezando en el año 1300 por el Papa Bonifacio, quien fue que nos enseñó y nos dio la apertura a los años del jubileo, pues bueno, en este 2025 estamos viviendo el año del jubileo de la esperanza. Y bueno, pues ahora sigue Enrique, que recordemos que en ese año jubilar anteriormente se perdonaban deudas, se daba las tierras a los propietarios originales y bueno, todo eso que nos recuerda que es la invitación
a buscar la alegría en nuestra vida y ahora sí que a poner todo en su lugar, ¿no? Sí, Todo Ale. en su lugar, emocionalmente, espiritualmente. Así que tenemos esa oportunidad en este año. Sí, Ale, definitivamente. Es una belleza, es una verdadera maravilla el que podamos estar celebrando un año jubilar, oigan, porque antes, como ya lo sabrán perfectamente, porque aquí lo hemos explicado con muchos grandes invitados que hemos tenido, antes el jubileo se celebraba cada 100 años, ¿sale? Y luego pasó a celebrarse cada 50 y luego cada 33, por eso de la edad que vivió nuestro Señor Jesucristo, según la historia, la tradición, y pues posteriormente cada 25, porque pues qué bonito es que las nuevas generaciones también puedan estar celebrando todo lo que un jubileo representa y, como bien lo dijiste tú, la gracia de la reconciliación con Dios. Claro. Que eso, Ale, se puede vivir todos los días a través del sacramento de la reconciliación, pero el año jubilar tiene la peculiaridad de que nos invita también a lucrar esas indulgencias. Y bueno, como dices, ahora estamos súper invitados y bueno, esa peculiaridad que conlleva este año jubilar no quiere decir que los demás años no, al contrario, que empecemos esa nueva vida a renovarla este año y que sigamos y sigamos. También recordemos que puede haber algún extraordinario año jubilar, pero por lo tanto reconocemos que cada 25 años pues lo vamos a estar vivenciando primeramente Dios y ahora sí ya podríamos decir que todos podremos a lo mejor alcanzar a vivenciarlo, ¿no? Claro, y algo muy importante, a ver, ahí en casita, ¿qué onda? ¿Ya fueron ustedes a pasar por la Puerta Santa? ¿Ya hicieron su peregrinación en familia o con sus amigos, en su trabajo, en lo que sea? Si todavía no lo hacen, todavía nos queda tiempo, así que aprovechen ustedes antes de que el año jubilar termine para poder ganar estas indulgencias y no nada más una vez, todas las veces que ustedes quieran. Así que si no hay plan para hacer algo el domingo en familia, bueno, pues ya lo saben ustedes, vamos en peregrinación, hacemos oraciones por las intenciones del Santo Padre, por la iglesia, celebramos la misa, participamos en los sacramentos y de paso lucramos esas indulgencias, Ale. Así es, Enrique. Y bueno, pues también adentrándonos al tema, ya platicamos ahora sí que generalmente de lo que es el jubileo o el año jubilar, pues recordemos también la parte específica del día de hoy, ¿no? Claro. Que son los migrantes. Claro, Ale, y esta realidad universal que pues como sociedad sabemos que la migración actualmente es un tema pues hasta cierto punto controversial, delicado, ¿verdad? Por todo lo que representa a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. Y sin embargo, en ese aspecto, Ale, yo creo que necesitamos tomar conciencia de que no se trata de un fenómeno nuevo. Es algo que ha existido desde principios de la humanidad y lo vamos a revisar aquí en algunas citas bíblicas, Ale, porque sabemos que esto de la migración pues ha sido parte de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Incluso sería interesante partir de un texto que está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica y que nos habla un poquito de esta dimensión, de esta periferia que como Iglesia Católica pues estamos llamados a considerar y por supuesto poder intervenir. Mira, hasta me trabo ahí de lo apasionante que es esto. Y vamos a pedirle ahí a producción que nos pueda poner en pantalla este texto del Catecismo, Ale, que sí me gustaría que lo leamos de forma textual. A ver, Ale. Dice, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Y esto está ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2241, y definitivamente es un exhorto muy importante a la sociedad en general, partiendo de la idea de la necesidad de acoger a aquella persona que en su país de origen
quizá no está encontrando las oportunidades apropiadas, quizá hay alguna situación política o militar que lo esté poniendo en riesgo, y es justamente, Ale, como hijos de Dios que somos, como iglesia que somos en salida, una iglesia peregrina, una iglesia que busca trabajar por mejorar las cosas, pues obviamente ahí es donde esa invitación es muy importante. Y lo mencionas bien, importante, porque precisamente como lo dices, Enrique, pues hay valor, bueno, se trabajan todos los valores, pero hay dos valores importantísimos que nos invitan a poder poner en práctica, que es la justicia social, ¿no? Ser justos es parte también de actuar en solidaridad con el otro, ¿sí? En apoyarle y en poder decirle, aquí estoy, hermano, yo te puedo apoyar, a lo mejor no de una forma económica, pero sí hasta informando al desinformado, porque muchas veces también por eso caen en actividades que no son, no los hacen dignos, no los hacen vivenciar su dignidad como persona. Entonces nosotros como católicos, como hermanos en Cristo, debemos de trabajar esa parte justa, ¿no? Y solidaria. Claro, Ale, y como lo dice bien la parábola del buen samaritano, ¿no? De repente este hombre que fue asaltado por ladrones y que quedó golpeado ahí junto a la vereda, y de repente pasa un doctor de la ley, no le hace caso, de repente pasa otra persona ahí acaudalada, no le hace caso, hasta que pasa un buen samaritano que lo ve, lo levanta, lo lleva a la población cercana, se acerca a un mesón para que lo curen, para que lo cuiden, paga los gastos de esa personita que está ahí sufriendo. Y bueno, pues qué testimonio tan grande, Ale, y qué invitación a la vez para ser buenos samaritanos con estos hermanos migrantes que nos encontramos en muchos lugares, Ale. Sí. Y no es un tema exclusivo de América Latina, porque la migración se da en todas las partes del mundo en las que hay una situación que está vulnerando a los que menos tienen, a las comunidades rurales, a la gente pobre y a gente de cualquier clase social. Por ejemplo, Ale, en Europa lo sabemos, en Medio Oriente, los conflictos bélicos. Sí. Tantas familias que tienen que salir de su país buscando refugio humanitario en otros contextos porque quieren cuidar su vida y la de su familia. Así es. E imagínate, Ale, lo difícil que ha de ser para una familia, a lo mejor de recién casados, que acaban de tener a sus hijitos por primera vez y de repente darse cuenta de que el país está en guerra, está en crisis, tener que dejar sus raíces, tener que dejar a sus amigos, su familia, su hogar, con tal de ir a buscar refugio. Y acoplarse a otro contexto totalmente distinto, volver a realizar su vida literalmente, porque pues bueno, recordemos también las necesidades sí van naciendo pues propias, pero también forman parte de nuestra cultura. Entonces meterse a otra cultura, meterse a otras costumbres, pues surgen otras nuevas necesidades con las que ya tenías, ¿no? Y bueno, pues es todo un reto para estas personas volver a recrear su vida. Y a lo mejor en ocasiones ni siquiera conociendo el idioma del lugar al que se va a buscar ayuda, sin entender cómo funciona la economía local. Es triste, Ale, pero es muy cierto que hay muchos migrantes que llegan a algún país y en lugar de ser acogidos, son discriminados, son rechazados, incluso hasta les roban lo poquito que traen o que vienen cargando. Y entonces es un tema por todos lados muy importante. Y nuestra iglesia, reconociendo, Ale, la dignidad de los migrantes como hijos de Dios, nuestra iglesia, siendo consciente de esa situación actual, pues ha tenido a bien el poder abrir también esta misericordia a través de las indulgencias en este jubileo, para que las personas que han migrado de un lado a otro, aquellos que se fueron a vivir a otro país a buscar mejores oportunidades, pues puedan ser también partícipes de esa misericordia divina, Ale. Así es. Y bueno, Enrique, pues todo este contexto en el que nos estamos adentrando, nos gustaría que lo profundizáramos, pero antes vamos a ir a una pausa
y continuamos. Es correcto, Ale. Vamos a ir a una primera pausa en Peregrinos de Esperanza, pero quédense con nosotros, participen. Si nos estás viendo a través de redes sociales de María Visión, aquí en los comentarios, tus preguntas, tus dudas, inquietudes, y será un gusto para nosotros poder estar ahí contigo. Vamos entonces al primer corte. Estamos en tu programa Peregrinos de Esperanza. Estamos de vuelta en su programa Peregrinos de Esperanza, aquí a través de María Visión, conversando acerca del jubileo de los migrantes, esta realidad de la migración que no es un fenómeno nuevo, ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, como lo vamos a ver a continuación en este bloque, pero antes de eso, ¿vale? Vamos a esas cápsulas que nos encantan. Claro que sí, vamos por esa capsulita de Fray Lázaro Silva, con sus recomendaciones para el jubileo. Vamos con Fray Lázaro. Vamos. Mi nombre es Fray Lázaro Silva García y estoy aquí en Santa Anita con mucho gusto para servir a ustedes. Hay que acercarnos a confesar, tenemos que buscar el camino de la esperanza, el camino de Dios, poner a Dios en el centro de nuestra vida, no olvidarnos que es un año de purificación también y de conversión. Esta visita a la reliquia fue el acabose, fue una cosa lindísima, hermosísima, motivadora a mí, en lo personal, me impulsó muchísimo, me estimuló mucho, hasta ya llevé rosarios a que me los bendijera la reliquia tan hermosa que trae allí. Y vi que mucha gente se motivó. Yo creo que va a ser un motivo muy bueno, un momento muy bueno para que la gente se arrime más a Dios. Bueno, bien, más bien un consejito de cura viejo, ¿verdad? De sacerdote ya antiguo, ya voy a cumplir ya tengo muchos años de camino. Pues miren, Dios es el centro de nuestra vida. Vayamos de la mano de Dios siempre. Y si caemos, no perdamos la confianza, a levantarnos rápido, a convertirnos y dejar de lado todo lo que no sea de Dios. Convertirnos significa cambiar nuestros hábitos, salir de los vicios, de las malas actitudes y acercarnos más a Dios siempre, 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 y mucha oración siempre. Y finalmente, aprender a perdonar. Acuérdense lo que dice el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y este año jubilar es un año también de misericordia y de esperanza. Fray Lázaro Silva, muchas gracias por sus palabras, que ciertamente dijo toda la verdad. Vamos acercándonos al sacramento de la reconciliación, que no está por demás que todos los días tengamos esa necesidad de poder reconstruirnos y de poder hacer nuestro examen de conciencia para poder nuevamente regresar al corazón de Dios. Que hace poquito tuve una confesión y me decía el sacerdote muy atinadamente, tú no solamente vas a confesarte porque vas a decir tus pecados, vas a confesarte también, aunque Dios ya te haya perdonado, tú vas a reconocer lo que viviste, lo que pasaste, porque eso es un duelo, es un dolor en tu corazón, en tu vida, y genera una herida emocional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que sanarla. Hay que sanarla para poder volver a reconstruirnos, y pues creo que tiene toda la razón. Personalmente me hizo reflexionar sobre todas esas actitudes que me alejan de Dios. Y creo que así, hermanos, igual los invitamos, así como Fray Lázaro Silva nos dijo, pues acercarnos al sacramento de la reconciliación también implica eso, ¿no? Sanar emocionalmente, pues algo que te está haciendo ataduras, ¿no? Que te impide estar libre en el amor con Cristo. Claro, Ale, y es que la confesión es una maravilla, el sacramento de la reconciliación es una belleza, porque por un lado calma nuestra mente ansiosa y angustiada,
pero por otro lado limpia, fortalece y renueva nuestro espíritu. Lo dice el psicólogo, lo dice la iglesia. Entonces, gente bonita, hay que acudir al sacramento de la reconciliación, hay que vivirlo con fe y esperanza, Ale, como esa fe y esperanza que nuestros hermanos migrantes necesitan para poder tomar la decisión de dejar su país, de dejar su tierra, su gente, su raza y poder ir a un nuevo contexto. Que de hecho, como ya lo decíamos en el bloque anterior, no se trata de un fenómeno nuevo y me gustaría, Ale, si tú estás de acuerdo, que en este bloque del programa conversemos un poquito de la migración, pero en la Sagrada Escritura. Wow, yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Conocer un poquito más la Sagrada Escritura, pero eslabonarla con nuestra vida personal, ¿no? Y poder entender el contexto o realidades que tenemos, pues, que nunca está en el pasado ni en el futuro, siempre están vigentes. Claro, Ale, por eso es bien dicho y como habrá mencionado en algún momento un maestro sacerdote que tuve en el seminario, porque sépanlo, aquí ya es confesión, ¿verdad? En algún momento yo sentí ese llamado, después Dios me llamó aquí al matrimonio, ¿verdad? No concluí mi formación, pero tuve muchas grandes... No fue mi culpa. Ahí está, Dios nos llama a la vocación que nos quiere invitar. Y justamente este maestro del seminario decía, ustedes se van a dar cuenta de algo, la Sagrada Escritura siempre está vigente en el momento histórico en el que se lea. Y es algo totalmente cierto, Ale. La palabra de Dios nos habla siempre de forma actualizada. Y por eso hemos preparado una serie de citas bíblicas para que conozcamos cómo este fenómeno de la migración se ha venido viviendo a lo largo de la historia de salvación. Entonces, vamos a ver aquí el primer texto en pantalla que nos narra una de las primeras migraciones que aparecen en la Sagrada Escritura. Ale, a ver, léenoslo, por favor. Dice, Yahvé dijo a Abraham, deja a tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Del Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Es correcto, Ale, y aquí tenemos, fíjense nada más, gente bonita, esta historia de Abraham que todos la conocemos, ¿verdad? Te acordarás de ese cantito del padre Abraham, tenía muchos hijos tenía él. Abraham pues es padre de la humanidad y su fe fue lo que lo mantuvo firme en esa promesa que Dios le hizo de que él sería padre de la descendencia de todo el mundo. Y Abraham, por su edad avanzada, él decía, pero pues yo no puedo, yo que voy a andar teniendo hijos si ya soy mayor, mi esposa es mayor. Pero Dios mismo le dijo, Abraham, mantente firme, cree en mí. Abraham obedeció al Señor y el Señor lo bendijo con toda una descendencia entera, con toda la humanidad, caray. Y él es un ejemplo, Ale, de esta primera migración. Cómo Dios le dice, deja tu país, deja tu patria y ve a la tierra que yo te mostraré. Quiere decir que todos los migrantes salen con esa esperanza de encontrar algo mejor a donde quiera que vayan. Entonces, esta primera migración que aparece ahí en la Biblia nos pone como énfasis esta parte de dejar nuestra patria para poder buscar lo que Dios nos promete. Y también poder hacer a lo que fuimos enviados a esta tierra, ¿no? Porque ciertamente Abraham pues tenía precisamente ese como encomienda, ¿no? Podríamos llamarlo así, de parte de Dios, esa encomienda. Y bueno, pues también él tenía que buscar los medios y tenía que tener fe para poder trascender y poder tomar decisiones fuertes y contundentes en su vida. Y bueno, también creo que de esa forma a nosotros su ejemplo nos invita a que, como Abraham, pues tengamos esa fe bien puesta, ¿no? Que no tengamos miedo, porque también es una parte, ¿no? O sea, quedarte a lo mejor en el mismo lugar, puede ser que no logres cumplir la misión a la cual se te fue encomendada, pues. Así es. Entonces también de esa forma lo podríamos ver, ¿no? Así es, y otra de las citas bíblicas que van a aparecer ahí en pantalla también,
Bueno, es el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob como tal, que sabemos también parte de las raíces del pueblo de Israel. Precisamente ahí en la Biblia aparece esto, y me gustaría resaltar, Ale, lo que Dios le dijo en esa visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, contestó él, y Dios prosiguió: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Fíjate la promesa, Ale, que Dios le hace al pueblo de Israel a través de Jacob, donde hay que tener esa valentía, hay que creer, hay que mantener la fe puesta en Él, porque Él siempre te va a dar lo que tú necesitas para tu vida. ¿Cuántos migrantes, Ale, salen buscando colmar esas necesidades que vienen cargando en su nación de origen, en ese lugar que a lo mejor está pasando por algún conflicto bélico? Y en definitiva, pues esto es una muestra más del espíritu de fe que necesita tener el migrante. Confiar en que Dios se encargará de toda la travesía. Y aún con miedo, ¿no? Aún con miedo, ¿cuántas veces nuestro Señor nos dice: no tengas miedo, yo estaré contigo, así como se lo dijo, ¿no? A Jacob. Entonces, bueno, también nos invita a eso, a que no tengamos miedo, ¿verdad? Claro, y sin duda alguna, una de las más grandes migraciones, yo creo que de las más grandes migraciones en la Sagrada Escritura, no por eso hasta hay todo un libro de la Biblia que narra esta migración, que es precisamente el libro del Éxodo. Bueno, pues es la salida de todo el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recordaremos, ¿verdad? Y aquí tenemos esta cita bíblica, Ale, que si nos haces el favor de leerla, por favor. Claro, dice: he decidido sacarlos de esta opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y jebuseos. Es del Éxodo, versículo 3, capítulo 17. Capítulo 3, versículo 17, es correcto. ¿Qué cita tan importante, Ale? Porque aquí se nos menciona la fe y la valentía de Moisés para guiar al pueblo de Dios. Lo recordamos en la Sagrada Escritura. Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente que no se apaga. Moisés, temeroso, va, se acerca, pero con voz firme Dios le habla y le dice: Moisés, tú te harás cargo de sacar a mi pueblo de Israel, yo te voy a ayudar, yo te voy a orientar para que puedas estar ahí frente al faraón y exigirle, porque yo lo pido, que libere a mi pueblo. Y conocemos toda esa historia, Ale, que ha sido incluso motivo de películas y de un montón de anécdotas y demás, pero sabemos esta historia que está en el Éxodo, cómo Moisés confronta al faraón y con el poder de Dios, pues precisamente Moisés hace prodigios, inspirado y guiado por Dios mismo, para que el faraón crea. Y cuando el faraón dice: no, sí, Dios mío, ya después de las plagas, ¿verdad? No, ya saben qué, vayan, se los dejo ir. Y cuando el faraón ve que se le van todos sus esclavos, entonces, ¿qué hace? Va y los persigue. Y entonces ahí es donde Moisés, ¿verdad? Bueno, la mano poderosa de Dios a través de Moisés abre el mar Rojo para que los israelitas puedan atravesar y así librarse de las garras del faraón. Y esta es una migración, Ale, tremenda. Es una migración que pone de relieve cómo a veces también, cuando mi dignidad como ser humano, como hijo de Dios está amenazada, necesito buscar refugio en otro lugar. ¿No lo crees? Así es, y bueno, pues de eso hablábamos hace un momento, ¿no? Precisamente que nosotros debemos de confiar en Dios en esa parte, y pues ahora sí que Dios es quien nos da la fe, quien nos da la fuerza para poder, pues ahora sí que tomar las decisiones y trabajar en ello. Sí, Ale, sí, definitivamente. Y una migración más que es más reciente, y esta está en el Nuevo Testamento, también gente bonita, la Sagrada Familia de Nazaret.
también tuvo que emigrar, Ale. A ver, vamos viendo este texto que está ahí en pantalla. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 13, ahí se nos narra, Ale, esta migración obligada que tuvo que hacer la Sagrada Familia para protegerse de las garras de Herodes. Así es. Y bueno, pues qué fuerza, ¿no? Sobre todo la familia unida jamás será vencida. Y pues que la unión es Dios. Y eso Dios que mencionas, ¿cuántos migrantes salen en familia, Ale? Con bebitos chiquitos ahí, con niños que apenas están aprendiendo de la vida y no comprender el por qué tienen que huir a otro país. ¿Cuántos testimonios de migrantes podemos conocer hoy en día? Gente bonita que nos está viendo en este momento, si te encuentras algún migrante en el camino a tu trabajo y tienes unos minutos, detente para escuchar su historia de vida. Fíjate, Ale, que en alguna ocasión, ahí cerca de nuestra casa, como buenos esposos que somos, ¿verdad? Me tocó en un crucero platicar con un migrante. Digo, le di obviamente un dinerito ahí para que se pudiera comprar una botellita de agua. Y aparte de darle el dinero, pues traía yo unos minutos extra y me llamó mucho la atención platicar con él. Y él me empezó a contar que él venía de Nicaragua, que él era profesor en ese país universitario, pero que por situaciones políticas y él por ser católico tuvo que salir huyendo de su nación. Porque pues en Nicaragua se desató por ahí una persecución a los católicos muy lamentable, y él en ese miedo a ser encarcelado y torturado, decidió migrar hacia estas tierras mexicanas, dejando la cátedra universitaria, dejando a su familia y tantas cosas muy lamentables, Ale, pero que definitivamente son parte de nuestra realidad. Mira, hasta me trabo. Y bueno, esa realidad que nos hace ser humanos también, a los que no estamos viviendo tal vez esa situación, pero nos hace más comunitarios entre nosotros y entender un poquito más el ser solidario, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en su programa Peregrinos de Esperanza. Y estamos de regreso aquí en su programa Peregrinos de Esperanza con el tema El Jubileo de los Migrantes. Y bueno, para adentrarnos nuevamente en esta parte, vamos a ir a una capsulita que es de Hiram Díaz, administrador en actividades del 2025 en el Santuario de la Divina Providencia, en Puerto Rico. Vamos a verlo. Un gran saludo a la gran familia de María Visión. Bienvenidos, mi nombre es Hiram Díaz, soy administrador del Santuario Nacional de Nuestra Señora María, Madre de la Divina Providencia en San Juan de Puerto Rico. Para nosotros es un privilegio el poder recibir a toda la audiencia y explicarles cómo en este año jubilar se está preparando el santuario para recibir a los peregrinos que están en búsqueda del año de la esperanza, para poder obtener las indulgencias en este año tan espectacular. A nivel pastoral, el santuario se realiza llevando a cabo múltiples actividades, ya que los santuarios se convierten en pulmón de la misericordia de Dios en medio de este proceso. Es así como nuestro santuario, a pesar de no tener una construcción completa, pero en los terrenos el trabajo pastoral es muy activo. Tenemos las confesiones los martes y los jueves en el santuario de 1 a 3 y media. Las confesiones se llevan a cabo en español, inglés y en portugués. También contamos con misa todas las semanas al mediodía. Tenemos todos los jueves al mediodía el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde con exposición del Santísimo, y todos los martes en la noche contamos con la oportunidad de hacer el rezo del Santo Rosario. Los peregrinos vienen de distintos países y también de Puerto Rico, muchos puertorriqueños en la diáspora que están residentes en Estados Unidos, y hemos recibido durante este año jubilar peregrinos de Islandia, de España, República Dominicana, Costa Rica, puertorriqueños residentes en los Estados Unidos
y así de Panamá como de otras partes del mundo. Para nosotros es un privilegio que este sea un lugar lleno de fe, un lugar tranquilo y un espacio de oración donde las personas, a través de la intercesión de Nuestra Señora María, Madre de la Divina Providencia, puedan encontrar ese alivio, ese encuentro, esa cercanía con Dios. Ya que las personas que llegan a nuestro santuario llegan con el propósito de mejorar su relación con Dios, profundizar su relación con Él y poder tener la paz que Él nos brinda. La esperanza es lo último que se pierde y la última palabra la tiene Dios. Su amor se manifiesta grandemente y Dios no se deja ganar en generosidad. Es por eso que siempre que usted tome la decisión y siempre que tomamos la decisión de peregrinar y asistir a un lugar santo con un propósito de fe, con una intención de fe, la sanación de algún familiar, la sanación de algún amigo, alguien que está buscando trabajo, alguna situación en particular, madres que que están orando por sus hijos o parejas de esposos que quieren convertirse en padres. Este año de la esperanza ponga toda su situación en manos de Dios para que Dios pueda proveer y Dios siempre va a estar escuchándonos. Pues así como Hiram Díaz, ¿verdad?, nos habla de ese propósito que tienes de vida, pues bueno, yo creo que Dios se vale de esos propósitos que tengamos, así sea solo pedir por alguien, pues alguien que amas mucho, pues, y a lo mejor de cierta forma no está tan claro en ese momento a qué estamos llamados en este año jubilar. Bueno, Dios se vale de esos propósitos para que también nosotros vayamos abriendo nuestro corazón y que Él mismo trabaje esa parte de necesidad espiritual en nosotros para fortalecer nuestra fe y también poder descubrir esa esperanza que nos mantiene vivos. Eso es muy bonito, Ale. Realmente de las cosas bellas que este jubileo tiene es poder abrir nuestro corazón, podernos disponer para recibir nuevamente ese amor de Dios, que Él siempre nos lo da. De hecho, Dios nos demuestra su amor en todo momento, a lo largo de nuestra vida, pero somos nosotros quienes a través del pecado nos alejamos de ese amor. Queremos hacer lo que nos da nuestra gana, queremos sentirnos en ocasiones semidioses y después vemos las consecuencias. Por eso, Ale, es muy importante mantenernos firmes en la fe dentro de este jubileo y siempre. Así es, y bueno, pues así como estoy recordando ahorita el año que también fue un año extraordinario del jubileo, ahí por ahí del 2015 al 2016, por el Papa Francisco, en el que pues nos exhortaba como año de la misericordia, ¿no? Y precisamente nos decía que pues tendría que ser ese año de la misericordia el centro de nuestra vida cristiana. Y bueno, en esa parte, para contextualizarnos nuevamente en ese año extraordinario del Jubileo de la Misericordia, insistió el Papa pues en la dignidad de los migrantes y los refugiados, principalmente, que tomáramos en cuenta esa parte de ellos. Denunció las políticas en donde se trabajaba la exclusión y también el racismo. Y pues obviamente que estaba promoviendo el acogimiento, la integración y el respeto por los derechos humanos. O sea, pues mucha gente desconocemos a lo mejor a profundidad todo eso que conllevan los derechos humanos, ¿no? Pero pues bueno, también para esto el Papa Francisco nos invitaba y por supuesto que mencionaba en cada una de sus charlas de lo que nos invitaba, pues, a voz abierta, esos derechos humanos. Claro, y justamente, Ale, también el Papa Francisco en la jornada 110 por los migrantes, él en su homilía y en su mensaje también dijo algo muy muy bonito que de hecho vamos a pedirle, ahí está en pantalla. Vean ustedes lo que dice este texto. Por eso, el encuentro con el migrante, como con cada hermano y hermana necesitados, es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta hambriento, sediento, forastero, que ahí entra perfectamente la palabra migrante,
desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos. Ahí está el mensaje del Papa Francisco, que definitivamente nos invita a ver en cada migrante, en cada persona con un acento diferente al mío, que a lo mejor no habla mi idioma, que sus rasgos físicos se ven diferentes a los de mi gente. Ahí está Cristo, Ale. Sí, así es, y precisamente es en esa parte de caridad donde ponemos pues ahora sí que a trabajar uno de nuestros 3 regalos que vienen de Dios, de nuestras 3 virtudes, y bueno, pues es la caridad, ¿no? La caridad, también la esperanza. La esperanza tanto para la persona que está dando ese amor a los demás, como para el que está recibiendo ese amor, ¿no? O sea, me siento esperanzado de que Dios existe, veo a Dios en ti, tú me llevas a Dios con tus palabras, con tus acciones y con lo que me estás brindando, ¿no? Con tu amor fraterno, con tu compañía. Y bueno, también precisamente la fe, ¿no? A lo mejor si esta persona no conoce a Dios como tal, pero bueno, ¿sabes qué, hermano? Yo te digo que sí existe, y aquí te doy esto para que tú puedas recibir ese amor de Dios que también yo lo recibo, y bueno, pues nos vamos alimentando de ello, ¿no? Y con ese ejemplo vamos experimentando en nuestra vida pues el amor de Dios. Y qué bonito eso que dices, Ale, porque necesitamos tomar conciencia. Nuestros hermanos migrantes necesitan alimento, necesitan bebida, quizá necesitan ropa, alguna cobija para el frío de la noche. Algunos necesitan quizá algún servicio médico y no tienen manera de solicitarlo. Ahí es donde podemos vivir todas esas obras de misericordia. Pero yo creo, Ale, que lo que más necesita un hermano migrante, además de todo esto material que es básico, es sentirse acogido, amado, comprendido, escuchado, validado, Ale. Y respetado, por supuesto. Todo esto que mencionas, Enrique, es un trato digno, un trato con dignidad. A ver, piense usted cómo le gustaría que lo trataran. Si estuviese en esa situación de este hermano migrante, ¿verdad? Es como decir, ponte en los zapatos del otro, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco nos dejó esta enseñanza grande, ¿no? Ser empático, trabajar y decir siempre, a ver, ¿qué haría yo o qué sentiría yo o qué me gustaría recibir si yo estuviese en los zapatos del otro, ¿no? Y vemos aquí al Papa en estas imágenes enriquecedoras, llenas de confianza, llenas de fe, de amor, pues que nos invitan precisamente a, justamente en un documento que el Papa Francisco en el 2013 estipuló. Lo voy a leer textualmente para recordarlo un poquito, que fue en el Evangelii Gaudium, ¿sí? Dice, cada migrante es un ser humano con derechos fundamentales, inalienables, que deben ser respetados por todos. Esto es trato con dignidad. Claro, y ese trato con dignidad comienza en la familia, comienza en lo que nosotros le decimos a nuestros propios hijos sobre las personas migrantes, ¿eh? Si de repente vamos en familia, por la calle, vemos a un hermano migrante, en lugar de decirle a nuestros hijos, ay, cuídate porque te puede robar, o escóndete porque te va a hacer algo ese señor. No, al contrario. A ver, hijo, traes ahí 5 pesitos que te sobraron, mira, vente, vamos a apoyar a este migrante que necesita a lo mejor una pieza de pan, una botellita con agua. A ver, hay que platicar con él, hay que sonreírle. Esa clase de cosas, Ale, realmente son confortantes para una persona que ha tenido que dejar todo su origen para poder buscar una mejor oportunidad. Y en este año jubilar estamos todos llamados a poder vivir la misericordia y la esperanza justamente con estos hermanos que lo necesitan. Así es, y justamente tomemos pues ese ejemplo también, como lo mencionas y lo estábamos diciendo hace un momentito, del jubileo extraordinario. Pues ahora que estamos viviendo un jubileo ordinario, sí, pues también se espera que se trabaje y que sigamos en ese lineamiento, ¿no? Que el Papa Francisco
nos invitaba en ese jubileo extraordinario, ¿no? Que nos decía, pues bueno, vamos a adentrarnos en esa misericordia y en este año jubilar 2025, pues en la esperanza, y que precisamente está bajo el lema Peregrinos de Esperanza, ¿no? Debemos de peregrinar con esa esperanza y esa alegría que precisamente está llena de justicia social, debe de estar llena de ese valor de ser solidario, de ese valor de amor, de ese valor, de ese entusiasmo, de poder sentir a esta persona como si fueras tú y de tratarla como a ti te gustaría que te trataran, con dignidad. Claro, y en ese sentido, bueno, también el Papa San Juan Pablo II en algunas catequesis, pues él hablaba de esta dignidad humana, pero el Papa Francisco justamente fue un pontífice que se enfocó mucho en el tema de la migración, porque justamente en la época de su pontificado, antes de pandemia, incluso en medio de la pandemia, la migración, Ale, creció en cantidades exponenciales por las dificultades económicas, sociales, políticas, militares y de salud. Y entonces por eso el Papa Francisco, en mucha de su catequesis y con este carisma que le caracterizaba de acercarse a los pobres, a las personas afligidas, pues ahí nos deja todas estas enseñanzas para poder vivirlas y aplicarlas, como bien dices tú, desde esta parte de la dignidad humana. Entonces, como los hermanos migrantes tienen dignidad, como todos los seres humanos por ser hijos de Dios merecemos un trato digno y amable, es necesario, Ale, que vayamos reformando nuestra forma de comportarnos, de actuar y de dirigirnos a nuestros hermanos migrantes. Nada más imagínate, a ver, ¿tú qué me dirías? ¿Qué hubiera pasado si la Sagrada Familia, bueno, en este caso San José y la Virgen María, no hubieran encontrado a ese posadero amable que les prestó ese pequeño establo en el que pudieron dar a luz la Virgen María al Hijo de Dios? Imagínate si no hubiera habido un posadero amable. Híjole, no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera estado la cosa? Híjole, no, pues yo creo que hubieran, bueno, el plan de Dios ya estaba, yo creo que se hubiera dado tal cual, pero bueno, obviamente se hubieran presentado otro tipo de dificultades, ¿no? Ajá. Pero gracias a esa fe, a ese ímpetu de San José que tenía de poder, pues ahora sí que como cabeza de la familia, darles una seguridad a su familia, pues bueno, se dieron las cosas, ¿no? Claro. Y también, y pues obviamente recordando pues eso, ¿no? Precisamente que se está invitando a que todas esas naciones pues revisen sus estatutos políticos, ¿no? Uh-huh. Que revisen esa parte en donde se están rigiendo los derechos humanos, porque precisamente pues como que hace falta un poquito más me imagino yo que es como un resortito, ¿no? Que a lo mejor está muy estirado, entonces hay que reformar eso, porque claro, también el poder analizar, el poder tomar en cuenta todas las necesidades de los migrantes, ¿no? También creo que facilitaría muchísimo las cosas, pero bueno, también digo, hablando de esa parte política, pero también nosotros como cristianos a lo que estamos llamados, ¿no? Que es lo que a nosotros nos reforma como personas, o bueno, que también nos está ayudando precisamente a que vayamos fomentando pues esa solidaridad, ¿no? Claro. Ese entendimiento con los demás o comprensión con los demás. Claro, pues como bien dice ese canto tradicional para pedir posada acá en México, entren santos peregrinos, reciban este rincón. Si bien a lo mejor no vamos a tener a un hermano migrante ahí durmiendo en nuestra cama, pero por lo menos podemos apoyarles con algún recurso económico para que busquen un espacio digno en el cual refugiarse. Y bueno, Ale, tristemente el programa se nos acabó, pero quédense en compañía de la programación de María Visión, que 24/7 nos lleva mensajes de esperanza, Ale. Sí que sí, así es. Y bueno, pues nuestra misión es acompañarnos entre todos y transmitirles un mensaje de fe, de esperanza. Así ustedes también vayan en esa encomienda
platiquen con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares en general. Y bueno, pues pásenle este mensaje también a todos que estamos llamados pues a vivir este año jubilar. Ahora sí. Claro. Y seamos todos, ¿sale? Peregrinos de esperanza. Nos vemos. Hasta luego.